Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es jueves de la 16ª semana del tiempo ordinario, jueves de la 16ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 13, versículos 10 al 17. En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: ustedes oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y ha tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Ayer empezamos lo que se le llama el tercer discurso de Jesús dentro del Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, el Evangelio más judío, tenemos 5 discursos que nos apuntan hacia los primeros 5 libros del Antiguo Testamento que se le atribuyen a Moisés. Y esos 5 libros se le llama el Pentateuco. Así que el Jesús de Mateo es un tipo de Moisés por quien se nos da una nueva ley, una nueva alianza. Y ayer empezamos en el capítulo 13, el tercer de 5 discursos que están claramente definidos en este Evangelio de Mateos. Ayer encontramos a Jesús en el lago de Galilea, muy probablemente a las orillas del lago, en el pueblo de Cafarnaúm, que era el pueblo donde estaba la casa de Pedro y la casa que muy probablemente Jesús utilizaba en sus idas y venidas dentro de la región de Galilea. Y ahí lo encontramos a la orilla de este lago, y después de que predica a la multitud sentado en una barca, vienen sus discípulos y le hacen esta pregunta: el por qué les enseña con parábolas. Jesús a sus discípulos también les ha hablado con muchas imágenes y quizás otras, no quizás sí, con parábolas, pero hasta ahora quizás no han encontrado las parábolas mismas de Jesús como un poco abstractas, ¿no? Y le hacen esta pregunta porque quizá ellos mismos no entienden la parábola de Jesús. Y por eso vienen a él y le hacen esta pregunta: ¿por qué les hablas en parábolas? Y Jesús les responde: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. ¿Quiénes son ustedes? Aquí son sus discípulos, y particularmente los 12 que Jesús ya ha escogido, con quien Jesús comparte mucho tiempo, y que se conviertan a este círculo
muy cercano a Jesús, que después pasarán a ser parte de lo que se le llamará la tradición apostólica, porque son los que convivieron con Jesús, los que fueron testigos de Jesús, los que fueron testigos particularmente de su vida, pasión, muerte, resurrección y ascensión, que después llegará a ser este cuerpo de testimonio en lo cual la iglesia será fundada, ¿no? La tradición apostólica. Aquellos apóstoles, este círculo cercano a Jesús, que convivieron y que fueron testigos de gran parte de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Pues a estos son los ustedes a quien Jesús se refiere cuando dice: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios, porque son los que han manifestado más interés y que se han acercado, que han seguido a Jesús hasta ahora. Y Jesús los ha recibido y Jesús los ha escogido, los ha llamado. Así que el seguir a Jesús nunca es simplemente una motivación personal, siempre es un llamado al cual respondemos. Sí, pero a ellos se refiere a la multitud que escuchan pero no entienden. Quizás van en busca del milagrito, van en busca de lo fenomenal, pero no tienen interés en el mensaje, en la buena nueva que Dios en Jesucristo está revelando a ellos, ¿no? Y esto aún hoy en día lo tenemos, ¿no? Que mucha gente va en busca del milagrito, de lo que Dios puede hacer por mí, pero fuera de mis necesidades, fuera de mis intereses, parece que no hay interés en lo que Jesús, en lo que Dios nos está ofreciendo por medio de Jesucristo, ¿no? Simplemente buscamos lo nuestro, lo mío, mis intereses, y por más reales y concretos que sean, la pregunta se nos plantea: más allá de tus intereses, más allá de lo que tú buscas, ¿tienes interés en lo que Dios en Cristo te está ofreciendo? ¿El reino? ¿El discipulado? ¿O simplemente buscas lo tuyo? Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia. Qué palabras misteriosas, ¿no? ¿A qué se refiere? Nos dicen los comentaristas que esta palabra de el que tiene hace referencia al que da frutos, al que produce frutos, porque tiene esa capacidad de producir frutos, producirá más, o sea, se le dará más capacidad de producir siempre y cuando esté conectado, esté en comunión con aquel que lo ha llamado, en este caso Jesucristo. Así que el tener y que se le dará más hace referencia a esta conexión con Jesús, a esta comunión con Jesús, y que al que se le ha dado esta capacidad de producir, pues producirá en abundancia por la gracia de Dios, no por las capacidades personales, ¿no? Esto hay que dejarlo claro. Y al que piensa que tiene un poco, aún eso poco lo perderá, porque ese que tiene poco y piensa que lo tiene por su propia capacidad, pues también lo perderá, porque no hay ninguna comunión con el autor de la vida, no hay ninguna comunión con aquel que lo ha llamado, simplemente lo ve como una capacidad personal. Por eso les hablo en parábolas, dice Jesús, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y ahora aquí Jesús está citando al profeta Isaías capítulo 6 versículos 9. El contexto de esta cita es cuando Dios llama a Isaías para ser profeta, y Dios le pregunta a Isaías: ¿a quién mandaré para que sea mi portavoz? ¿No? Isaías, respondiendo a ese llamado, dice: mándame a mí. Y después de esa respuesta de Isaías, mándame a mí, Dios le dice lo que tendrá que hacer y cómo será recibido. Y las palabras de Dios a Isaías pues no son muy alentadoras, porque le dice: te mandaré para que seas mi portavoz, pero ten en mente, tenlo claro, que no te escucharán, todo lo contrario, te rechazarán y te perseguirán, ¿no? Vaya llamado, ¿no? Ser llamado para ser motivo de resistencia ante el pueblo a quien Dios te llama, ¿no? Y si uno tiene esto en claro, pues eso es algo para que no lo tomemos personal, de que a quien están rechazando no es tanto a mí, sino a aquel que me ha enviado, ¿no? Porque a veces tenemos esta idea de que si la gente nos rechaza a nosotros, es a mí a quien están rechazando. No,
no es a ti, es aquel que te ha enviado. O sea, de que si somos el portavoz, si somos aquellos que traen la buena nueva del Señor y es rechazada, pues es al mensaje que están rechazando y no necesariamente al mensajero. Esto simplemente para que no nos cansemos o simplemente pensemos de que el mundo no me quiere, el mundo me rechaza, ¿no? Para que no nos hagamos la víctima. Si ustedes oirán, y aquí Jesús citando al profeta Isaías, oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán. ¿Qué tan cierto es esto muchas veces de nosotros cuando no queremos escuchar, cuando no queremos ver, ¿no? Nos hacemos los ciegos, nos hacemos los sordos, y no hay peor ciego y peor sordo que aquel que no quiera ver o aquel sordo que no quiera escuchar, ¿no? Que cerramos la mente, cerramos el corazón y simplemente no nos queremos convertir. No dejamos que la gracia de Dios nos convierta, no dejamos que la gracia de Dios nos sane, no dejamos que la gracia de Dios nos ilumine. Y cuando hemos cerrado nuestras vidas, nuestro corazón a Dios, pues le atamos las manos a Dios, ¿no? Y qué tristeza que a veces vamos culpando a Dios de lo que nosotros mismos provocamos, ¿no? Dice, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón. Esto es una frase muy típica del Antiguo Testamento, endurecer el corazón, cerrar el corazón a lo que Dios está comunicando, a lo que Dios está promoviendo, ¿no? Y que cuando tomamos esta decisión de cerrar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón al Dios que viene a nosotros, que viene a llamarnos, que viene a tocar a nuestra puerta, pues entonces somos nosotros los que estamos previniendo lo que Dios quiere hacer en nosotros y por medio de nosotros, que no nos dejamos sanar, que no nos dejamos convertir, que no nos dejamos iluminar. Dice, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos con el fin de no ver los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren, aquí están las palabras claves, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Otras traducciones dicen, ni que yo los sane, ¿no? Y esto debe de hacer eco, debe de resonar en nosotros cuando a veces orgullosamente decimos, no, ni Dios puede conmigo, pensando que mis pecados son más grandes que la gracia de Dios, ¿no? Esto a veces lo escuchamos de muchos hombres, ¿no? Tristemente, de que orgullosamente piensan de que sus pecados son más grandes, más fuertes, más poderosos que la gracia de Dios, que ni Dios mismo tiene la capacidad de poder ablandar su corazón. No, es porque no quieres, porque no deseas, pero no es porque la gracia de Dios no sea capaz, o de que la gracia de Dios no te pueda hacer caer de rodillas, pero es porque no lo quieres, no lo deseas, ¿no? Y cuando uno mismo ha cerrado esas puertas, pues prácticamente le hemos atado a las manos a Dios. Pero dichosos ustedes, dice Jesús, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. ¿Por qué son dichosos? No por nada particular de los apóstoles o de los discípulos que están ante Jesús, porque esa dicha, esa gracia, eso de ser dichosos es algo que Dios les ha dado, no que ellos han adquirido por su propia capacidad. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Pensemos, por ejemplo, en Juan el Bautista, que es el profeta puente que conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y que aún él mismo, que el que identificó, el que dijo, he aquí el Mesías, el enviado de Dios, que ni siquiera Juan el Bautista pudo ver lo que ahora sus discípulos están viendo y oyendo, y que Juan hubiera deseado realmente ver con sus propios ojos y escuchar con sus propios oídos lo que el enviado, el Mesías, viene haciendo. Pero Juan muere antes de que se manifieste claramente este reino. Juan envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús si
Él era o tenían que esperar a otro, o sea, en referencia al Mesías. Y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo hicieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Pero igualmente, hoy en día podemos decir con gran confianza de que hay muchos que no vieron lo que los discípulos vieron, pero sin embargo tienen fe. Una fe inquebrantable, una fe profunda por la pura gracia de Dios. Porque se han abierto a este reino que se ha manifestado en sus vidas, que se ha revelado ante ellos y les ha dicho: tú también eres un hijo, tú también eres una hija amada de Dios. Ven, regocíjate en quien dice Dios que tú eres y responde a la nueva vida que Dios en Cristo te da. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.